Interesado en entender desde el macro hasta la neurona. Y cuando el libro pronuncia prosencéfalo, el mesencéfalo, encéfalo, nunca nos ubicamos. Bueno, yo no me ubicaba aquella vez. Y aquí he traído esta diferenciación de la parte anatómica funcional del cerebro, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de prosencéfalo, cuando hablamos de prosencéfalo, nos estamos refiriendo a toda esta parte. ¿Me sigue, no, profesor? Toda esta parte es el prosencéfalo. Cuando hablamos de mesencéfalo, que es el encéfalo medio, me refiero a esta parte, el centro del cerebro. Y cuando hablamos de rombencéfalo, me refiero a la parte posterior aquí, que es de puente cerebelo y bulbos aquí. Entonces, esas son las subdivisiones estructurales del cerebro. Si decimos a nivel del diencéfalo o del telencéfalo, sabemos que todo esto es el telencéfalo y el diencéfalo está aquí, entre el telencéfalo y el mesencéfalo. El mesencéfalo es esto que ven aquí, y el rombencéfalo está formado por el puente y cerebelo, este y esto, y el bulbos aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Que simplemente esto es para ubicar. ¿Está bien? Ya vamos a ver. Esto lo van a leer, pero el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no es cierto? Y hemos visto que vamos a ver las áreas somatosensitivas, hemos visto. Ahora vamos a ver las áreas motoras. ¿Ya? Ahí están los lóbulos que tiene el cerebro. Una cosa muy importante que yo siempre insisto en que ustedes entiendan esta parte es que el cerebro, por fuera tenemos los circunvolución, por dentro haciendo un corte, fíjense que tenemos estos centros neuronales que están a colores, pero claro, esto no es así en la vida real, pero son centros neuronales bien identificados. Estos son los ganglios basales, ¿ya? Como vamos a ver. Aquí es la corteza cerebral y aquí está la sustancia blanca, ¿ya? Aquí está lo que les decía, la división estructural. Aquí está el diencéfalo propiamente, entre el telencéfalo y el mesencéfalo. El mesencéfalo es este ojito, el puente, y el cerebelo es el rombencéfalo, y la médula espinal del bulbo es parte del rombencéfalo. No sé, alguna pregunta, ¿ya? Vamos a hablar. La circulación cerebral, esta parte es un repaso de lo que ya hemos avanzado. Lo más importante en el cerebro es la vasera hematoencefálica. La vasera hematoencefálica, ¿qué es? La pared de la microvasculatura, en este caso, el capilar. Entonces, fíjense, aquí en el capilar se realiza el intercambio. Y aquí sale agua, entra agua, sale electrolitos, entre electrolitos, aquí es el capilar. Y está constituido, ustedes saben, la vasera hematoencefálica, ¿cuáles son los constituyentes? La membrana basal, ¿Ya? El pericito, los podocitos y el endotelio. Membrana basal, endotelio, ¿qué más? Pericito. Los podocitos y los pericitos. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta, esta pared, esto que ven aquí, es la vasera hematoencefálica. Hemato quiere decir la sangre del cerebro, separa. ¿Separa con qué? La membrana basal, el endotelio es esto, con su núcleo, ahí está la membrana basal, y ahí están los podocitos, y los pericitos no se ven, pero aquí se ven los pericitos. ¿Ya? Ahora, la vasera hematoencefálica sirve para, prácticamente lo hace intraqueable. Sustancias hidrosolubles no pueden entrarse ni entrar aquí, porque el cerebro es intocable, tiene que estar lo más alejado, al margen de todo lo que pasa en el vaso. Sin embargo, en el vaso, ¿qué hay? En el vaso tenemos, muchas veces está hiperosmolar, hiposmolar, el vaso tiene sustancias tóxicas, y ahí tenemos osmoreceptores, ¿no? Que van a captar. Pero para captar los osmoreceptores no tienen que tener esta pared, porque tiene que haber un contacto directo con el lumen vascular. Entonces, en el cerebro
No todo, fíjense, vamos a ir aquí, no todo tiene base hematoencefálica. Todo el cerebro, los vasos tienen, pero esta parte, la región central, donde hay agua, bueno, aquí no se ve, se llaman los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Fíjense, aquí tenemos dentro del cerebro partido en dos, en forma coronal, ¿no? Fíjense, partido en dos, tenemos un acúmulo de agua, se llaman los ventrículos cerebrales. Aquí tenemos dos en cada lado, uno al medio y otro más abajo. Se lo ve mejor aquí, fíjense, lo partimos como queso el cerebro y ahí tenemos los ventrículos laterales. Aquí tenemos un ventrículo pequeñito y un ventrículo aquí. Estos son los ventrículos cerebrales, primer ventrículo, segundo ventrículo. Esto que ven aquí es tercer ventrículo y esto es el cuarto ventrículo. ¿Por qué es importante los ventrículos? Porque a nivel del ventrículo, en el piso, en la pared ventricular, está la parte que no tiene vasera hematoencefálica. Cuando digo no tiene, no es que no tiene completamente, algunos tienen, pero los lugares que no deben tener son los lugares, los osmoreceptores. Por ejemplo, los osmoreceptores, ¿qué van a pesquisar en la sangre? ¿Qué van a controlar? ¿Dónde está la señorita Lucana? No vino. ¿Dónde está Franco Benita? No vino. ¿Dónde está no vino? Ah, no, no es de este, no es de aquí. No es del paralelo. Bueno, a ver, la señorita María José. No sabe. La señorita del lado. No sabe. ¿Dónde está la señorita? ¿Usted cómo se llama? Sí, pero su nombre. Dagny Soto. ¿Qué dice Dagny Soto? Que cantaría. Sí, los osmoreceptores. La osmolaridad podría ser la albúmina o también los iones. ¿Qué iones? Sodio, potasio, ionidad también, ¿verdad? ¿Está bien eso, señorita María José? Señorita María José, ¿qué le pasa a usted? ¿Está bien eso, Cáceres? Me parece que sí, doctor. Sí, sí. ¿Qué es la osmoreceptor? Son receptores que captan el nivel de osmolaridad. La osmolaridad está dada por la urea, el sodio, el potasio, la glucosa. Los receptores que captan no tienen que estar en contacto con la sangre. Entonces, eso es en el cerebro. Fíjense, este es el cerebro. Todo esto no tiene, está con su vasera hematoencefálica en los vasos. Pero a estos niveles, donde está el agua, en las paredes de los ventrículos que tiene agua, ahí no hay vasera hematoencefálica. Entonces, la sangre puede ser percibida, los valores de osmolaridad. Entonces, fíjense, por eso es importante. Tenemos nosotros los ventrículos, primer ventrículo, segundo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Entonces, fíjense, aquí tenemos un diagrama. Aquí está el agua, eso celeste que ven, y ahí está el vaso. Está entrando el vaso y aquí está un receptor, aquí está otro receptor, ¿no? Estos que ven puntitos son receptores. Entonces, están en la pared de los ventrículos, los osmoreceptores, los receptores de iones, ¿no? Ahí están. También a ese nivel se encuentra que las glándulas secretoras del cerebro. Entonces, tenemos esto. Atiendan, por favor. No. Las zonas circunventriculares son las que no tienen, las que les falta vasera hematoencefálica, ¿no? Y repito, estos son los ventrículos, el tercer ventrículo y este es el cuarto ventrículo, ¿ya? Ahora, aquí en la pared tenemos, ahí está la neurohipófisis, aquí está la zona postrema, aquí está donde sale el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, a esos niveles están los receptores, ¿no es cierto?
que captan, que tienen contacto con la sangre. Por eso son importantes. Ahí tenemos la neuropons que secreta, ¿no es cierto?, hormona antidiurética, el área postrema, el centro del vómito que está aquí en el cuarto ventículo, ¿no? La lámina terminal, el órgano vascular de la lámina terminal, que es un quimioreceptor, ¿no?, de la osmolaridad, y los órganos subcorticales es para dar el reflejo de la cera. Entonces, eso están aquí en los ventrículos, ¿ya? ¿Y por qué están en los ventrículos? Porque están prácticamente, no están rodeados de parénquima. El parénquima tiene vasera hematoencefálica. En los ventrículos hay agua, entonces en la pared no están en contacto directo con el parénquima, por tanto son lugares que carecen de vasera hematoencefálica, y ahí están los receptores que necesita el cerebro. No está al centro del cerebro, ¿ya? ¿Quién lo ha entendido? Pues eso está aquí para que vean ustedes. Vamos a ver ahora la necesidad de oxígeno, glucosa y presión en el cerebro. Fíjense, ahí tenemos un cerebro, ahí están los vasos y ahí está circulando. Siempre tiene que haber un flujo de sangre constante. El cerebro no respeta falta de oxígeno. Todo puede faltar en el abdomen, tórax, en los brazos. Puede ser que me pongan un torniquete y mi mano está ahí, se vuelve azul, no hay problema. Pero el cerebro no. El cerebro tiene que tener un flujo constante de sangre. Para eso, fíjese, necesita oxígeno porque sus células están produciendo siempre ATP. Y el cerebro produce ATP desde que nacemos hasta que morimos. El momento que el cerebro deja de producir ATP para producir potencial de elección, está muerto. Entonces, el cerebro siempre necesita para producir ATP, oxígeno y glucosa, por tanto, constantemente está recibiendo ahí los valores, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, valores de PO2 menor a 25, puede tener coma. La glicemia menor a 30 ya aparece coma también. Estamos hablando de glicemia, la cantidad de glucosa que tiene que tener la sangre. El cerebro usa para poder producir ATP. ¿Y el ATP qué? Va a producir potencial de elección. Los potenciales de elección mueven todo nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, para que haya un flujo en el cerebro constante, el cerebro tiene autorregulación cerebral. Esta autorregulación hace que haya un flujo constante del cerebro y no varíe. Siempre va a haber un flujo constante del cerebro. Entonces, nos va a mantener una presión arterial, un volumen constante en el cerebro, de tal manera que nunca le va a faltar oxígeno ni glucosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ¿cómo funciona esta autorregulación? Aquí está explicado de forma, digamos, escrita, pero les voy a dar el ejemplo. Vamos a hacer el dibujito con mi pluma. Atiendan. Si yo tengo, atiendan, un vaso sanguíneo y mi vaso tiene hipertensión, ¿entienden, no? Hipertensión. Cuando entra al cerebro, ¿qué va a pasar? Va a haber vasoconstricción. ¿Por qué va a haber vasoconstricción? Porque el volumen de sangre es excesivo. Esta cantidad de volumen de sangre puede reventar los vasos. Por tanto, a la entrada nomás tenemos vasoconstricción. Entonces, esta cantidad de volumen que entra es suficiente ¿para qué? Para descargar lo que necesita el cerebro, ¿ya? Entonces, de esa forma está regulando, se llama autorregulación. Lo contrario, si por ejemplo el cerebro, el cuerpo ha perdido sangre, tiene anemia por una hemorragia, en ese caso hay poca sangre circulando. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Lo que va a hacer es va a dilatar, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos menor cantidad de sangre por una hemorragia, entonces el cerebro, ¿qué hace? Dilata los vasos cerebrales. ¿Para qué? Para que se acumule la sangre y alcance, ¿no?, para poder distribuir ¿qué? Oxígeno y glucosa a las neuronas cerebrales. Entonces, eso es lo que pasa siempre.
Eso se llama autorregulación cerebral. La autorregulación se da por dos conceptos básicos que ninguno de ustedes puede desentenderse. Uno, por la presión arterial y otro por el CO2. También influye el pH, también influye otras situaciones, pero lo más importante para la autorregulación es la presión arterial media y la presión parcial de CO2. ¿Ya? Y aquí tenemos en el caso del CO2, fíjense, en el caso del CO2, aquí, fíjense, aquí tengo valores arriba de 50, arriba de 40 que tengo en mi valores de hipercapnia, ¿cierto? Que tengan arriba de 50, fíjense aquí digamos es 50, aquí es 50, aquí. ¿Qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Y aquí es 30. ¿Qué va a pasar cuando hay PCO2 de 30? ¿Qué va a pasar cuando el CO2 de 30 en el cerebro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Coma. ¿Qué va a haber? ¿Están viendo o no? ¿Qué va a haber? Vasodilatación en caso de CO2 de 30. Vasoconstricción. El CO2 es el electrolito o el gas más importante a nivel cerebral. Su concentración plasmática aumenta o disminuye el volumen sanguíneo. Si nosotros tenemos CO2 bajo, hipocapnia, 30, 20, entonces va a producir ¿qué? Vasoconstricción. Si tenemos CO2 elevado, hipercapnia de unos 50, 60, va a producir vasodilatación. Entonces, eso es importante. Entonces, la autorregulación usa esos valores para poder autorregularse, pero más que todo está dada por la presión arterial media. Ya saben cómo se saca la presión arterial media, no es el promedio de la presión, ¿no es cierto? Hemos avanzado la presión arterial media. Pero la presión arterial media, fíjense, cuando la presión está aumentada, aquí tenemos los valores de presión arterial media. La autorregulación funciona entre un valor de 60 y 150. ¿Ya? Aquí está 50 todavía, pero están saliendo ahora los textos con 60. Entonces vamos a arreglar eso con 60. 60 milímetros de mercurio. Si la presión tiene 60 milímetros de mercurio y puede aumentar la presión hasta 150 milímetros de mercurio, el cerebro se autorregula. Si es, por decir, aquí nosotros tenemos, en este momento tenemos 130 aquí tenemos 130 de presión arterial media, 130, ¿no es cierto? Si tiene 130 de presión arterial media, entonces va a producir vasoconstricción. ¿Para qué? Para que ese volumen que está entrando a fuerza no dilate. Va a romper la vasera hematoencefálica. Por tanto, hay vasoconstricción y entra lo que tiene que entrar solamente. Entonces hay vasoconstricción. Pero, si al revés, repito, la presión arterial media es baja, por decir es 40, aquí digamos 40, entonces, ¿qué va a pasar? Va a dilatar, va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos. Eso se llama autorregulación cerebral. No sé si está entendido este concepto. ¿Alguna pregunta? A ver, Áñez, que me explique. ¿Está entendido, Áñez? Porque creo que ha llegado hace un minuto, Áñez. Sí, por lo que he leído, yo que sepa, el CO2 es un gas que cuando se encuentra en mayor cantidad. A ver, Ángel, explíqueme, ¿por qué en un edema cerebral usamos todavía se usa en terapia? ¿Qué se usa? ¿Valores de CO2 elevados o valores de CO2 bajos en un edema cerebral? ¿Ah? No me pregunten. CO2 bajo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque eso va a actuar y el líquido va a hacer que se escape menos de agua. Porque un edema, ¿qué pasa? Hay vasodilatación. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir el volumen de vasoconstricción. Por eso usamos valores bajos de CO2. ¿No? Entonces, eso lo hacemos con qué? ¿Cómo producimos un CO2 bajo? ¿Cómo producimos? ¿Cómo producimos? Torres, ¿cómo producimos? ¿Ah? No me pregunten. A ver, ¿quién levante la mano para que lo aumente un punto? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y cómo le hiperventilas al paciente si está con edema? No me preguntes. ¿Con qué? No me preguntes. Mecánica. Ya, ¿dónde está? ¿Quién es el que aumenta? No está mi querido Ignacio. No hay tampoco no hay nada. ¿Quiénes son del segundo lugar? Yo anoto, ya. Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué no están? Es que estaban defendiendo medicina social, es la defensa. Ya, ¿pero quién es el segundo? No hay segundo ni tercero de ayudante. Edgardo. ¿Quién? Edgardo. ¿Añez? Ya, aumentame un punto a la señorita ya. No sé qué se llama ella. Y aumentate un punto, ¿vos está bien? Y aumentámoslo a mi compa que no habla nada este individuo. Sabe todo y ahí está. Mutis está. A ver, un tirabuzón voy a traer para. Acá se les aumenta. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, está entendido. Nosotros si tenemos edema de cualquier origen, puede ser traumático, puede ser hipertensión, puede ser cualquier origen. El paciente está botando agua, hay vasodilatación. Por tanto, lo que queremos que es que no haya. La forma que se usa todavía ahora es haciendo hipocapnia. ¿Cómo? Disminuyendo o aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Ah? Disminuyendo o aumentando la frecuencia respiratoria todas. ¿Por qué? Porque con cada respiración se elimina CO2. Entonces eso es vital y eso viene de la autorregulación. El cerebro produce vasoconstricción cuando ahí se elimina el CO2. ¿Ya? Y la presión arterial media tenemos que bajar, porque si la presión arterial media está elevada, este dibujo no sé si se entiende, pero voy a hacer esto aquí. Fíjense. Tenemos una presión elevada. No, así era el un segundo. ¿Se ve aquí o no se ve? Si tenemos, atiendan por favor, un cerebro, el vaso sanguíneo entra, y aquí tenemos la autorregulación cerebral. Y esto se sale también. Tiene que entrar suficiente sangre como para distribuir glucosa y oxígeno. Por eso se forma el teco. Ahora, si viene un montón de sangre y una hipertensión arterial, ¿cierto? Está el aumento de sangre es tal, viene y llega el vaso aquí, no entra, claro que quiere entrar toda esa sangre, pero inmediatamente llega a la puerta que se produce aquí. ¿Qué se produce? Vasoconstricción. Entonces quiere entrar, lo siento mucho, solamente va a entrar lo que se necesita. Entonces, eso se llama autoregulación. El cerebro no deja entrar tanta sangre. Este volumen de sangre está afuera. Aquí entra lo que tiene que entrar. ¿Por qué? Porque las neuronas no van a aguantar tanto. ¿Y entre qué presiones tiene esa autorregulación? Entre 60 y 150. De presión arterial
media, no es presión sistólica, la media. En esos valores se controla. Si hubiera hipertensión, hay vasoconstricción y solamente entra lo que necesita, nada más. Lo contrario, si por ejemplo esa persona va a perder sangre y su presión está baja y aquí está chorreando sangre, qué sé yo, está perdiendo sangre, y la cantidad de sangre llega aquí en poca cantidad al cerebro, el cerebro, como la presión es baja, lo que produce es vasodilatación. Entonces amplía, ¿para qué? Para que se llene esa cantidad, ¿no es cierto? Y haya lo suficiente cantidad para poder distribuir la glucosa. Entonces, si hay hipotensión, se dilata y eso está ahí. Fíjense, en el caso de 50, ha llegado con 130, entonces hay vasoconstricción, entonces todo ese lapso hay contracción. En el caso de que hubiera pequeña, allá al final la presión sea baja, más bien el cerebro se dilata. Eso se llama autorregulación cerebral. Eso sucede con nosotros, ya he explicado en la parte teórica. Y los dos, tanto la presión arterial media como el CO2, son los más importantes factores que influyen en la autorregulación cerebral. Y eso usamos nosotros. Si nosotros queremos un paciente que está con edema cerebral, queremos que se reduzca ese edema, ¿qué debemos hacer? Las dos primeras medidas que debemos tomar. No me digan Áñez, no me diga Cáceres, no me diga, yo quiero que me diga, a ver, Michelle creo que es aquí la señorita, no me estoy confundiendo. No quiero que me diga Michelle, quiero que me diga María René, María José. Medidas para tomar Sí, edema cerebral. si hubiera una edema cerebral, ¿cuáles serían las medidas que debemos tomar? Creo que lo voy a incluir a la práctica que les va a dar algo de eso, ¿ya? Para que ustedes me lo hagan, pero ya no va a ser así, más aumento, no. Me van a poner los diagramas, me van a investigar en el libro, me van a poner todo, no van a poner así como estoy haciendo. Usted ha hecho así, ¿no? Estoy haciendo para que usted se entienda, ¿ya? Bueno, sigamos adelante. Bien, habiendo visto esto, vamos a ver el cerebro. Fíjense, la corteza prefrontal del cerebro es el área ejecutiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es el área que controla todo el cerebro, controla y indirectamente todo el cuerpo. El área ejecutiva es el área, el jefe prácticamente del cerebro. Entonces, esta área es esta área es el 30% de la corteza, cualquier cantidad. Y la dopamina es un neurotransmisor principal. ¿Cuáles son las funciones? Toma de decisiones. Aquí está la personalidad, aquí está la memoria de trabajo, funciones cognitivas. Aquí está la planificación, la estrategia de lo que usted quiere lograr. Con esta parte, que es la corteza prefrontal, se piensa cómo triunfar. Controla al sistema límbico. Esto va a controlar al sistema límbico. El sistema límbico dice que este sábado vamos a divertirnos, nos vamos a beber. Y el lunes hay examen, controlado, lo siento mucho, voy a estudiar. La responsabilidad hace que dejemos la diversión por nuestras responsabilidades. Eso es lo que hace. Y aquí también está el reconocimiento del logro. ¿Ya? Aquí está en la corteza prefrontal. Y aquí en el sistema límbico nosotros ya hemos visto de pasadita, ¿no es cierto?, que es el centro de las emociones, y ahí tenemos un aparatito que se llama la amígdala. No confundan con la amígdala de la garganta. Esto es la amígdala cerebral.
La amígdala cerebral está encargada de la ira, del enojo, ¿no? Es la encargada de unas emociones bastante, digamos, fuertes que tenemos normalmente. Entonces, nosotros tenemos, dentro de las funciones, tenemos nuestra personalidad, memoria, etcétera, pero también controlamos al sistema límbico. Pero aquí le he puesto controla entre comillas. ¿Por qué? Porque el control es hasta por ahí. Porque ahorita, por ejemplo, yo hago bromas, ¿no es cierto? A la señorita Michelle, al señor Áñez, no lo conozco, a Cáceres apenas lo conozco, a la señorita Azul. No los conozco. ¿Cuándo los voy a conocer? Si, por ejemplo, ahorita estuviera quicando y estuviera con unas copitas de más, diría, señor Áñez, ¿y a usted qué le importa? Me va a decir. Y por ahí le digo a Cáceres que no, con tirabuzón, no sea pues atrevido, me va a decir, es terrible, o sea, el respeto, el control del sistema límbico se aplaca cuando uno está, cuando la corteza prefrontal no controla, sale afuera todo lo que somos, todo lo que pensamos. Entonces, la corteza prefrontal es nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, el respeto. Ahí está lo que queremos lograr, ahí está nuestra, en este caso, lo que están aprendiendo, todo está ahí. Ahora, se ha hecho, ¿por qué les digo? Se ha estudiado muy bien la corteza prefrontal. Hay un dicho que les he puesto aquí, y yo mismo lo utilizo. Cuando estoy enojado, aplaco la amígdala. La amígdala no te permite tomar decisiones correctas. Cuando estés enojado, te da ganas de ir a darle un queque al individuo, aguantar un cacho y aplacar primero tu amígdala, controlarlo, y después de eso toma decisiones. Porque si uno toma decisiones en lo caliente, a veces se arrepiente. Se arrepiente de qué he hecho, ¿cierto? No sé, borracho está. No, lo ha hecho porque efectivamente odia a esa persona. Pero debemos controlar. Hay que controlar. ¿Ya? Entonces, la corteza prefrontal controla el sistema límbico, pero no siempre. A momentos, el sistema límbico controla la corteza y hacemos macanas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Levanta la mano. Habiendo entendido esto, este individuo es un señor que era como Franco de Vita, respetuoso, estudioso, trabajador, ¿no? Respetuoso, trabajador, moderado, colaborador. Este individuo, se llama Phineas Casey. Phineas, en 1860. Esta es la historia de la medicina, de la neurología. Tuvo un accidente, este tipo. Era el hombre más trabajador, más respetuoso, más colaborativo, así. Y se metió un barrote, toda la corteza, fíjense, prefrontal, como atravesó la parte del lóbulo frontal, precisamente, lo hizo pedazo la corteza. Pensaban que iba a morir, lo sacaron eso, y vivió el individuo, vivió, se cicatrizó ahí sin ojo, ¿no? Pero después del accidente era el hombre más sinvergüenza, mal hablado, irresponsable, se dormía hasta las 10, ya no iba a trabajar, atrevido, lo peor. Entonces se dieron cuenta que ese área controla nuestra personalidad, nuestra conducta. O sea, el área prefrontal es el área ejecutiva. Y ahí he puesto el síndrome disejecutivo. El síndrome disejecutivo es cuando uno pierde. No solamente uno puede perder por un accidente, pero también puede perder por un tumor, algo que está apareciendo, y uno empieza a ser azofagado de lo que no era, ¿no? Sí, dime. En una embolia se puede igual. ¿Cómo? O sea, también se puede dar eso en una embolia. En una embolia no.
La embolia, la embolia pues son lugares, no es toda la corteza prefrontal. No. Mi abuelo le dio 2 veces y cambió de ser, mi abuelo era súper y de la nada comenzó a ser súper articulado. Entonces ha tenido justo ese nivel de embolia, ha debido ser un vaso que la embolia, hay vasos que son sensibles, que están así dilatados y se revientan y sucede embolia y justamente al ser ahí, por eso cambió su abuelo su conducta. ¿Entienden? Entonces, muchas cosas van a ver ustedes en neuro, pero esto tiene que ver con la conducta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a la corteza motora. La corteza tiene 3 subáreas. La corteza motora primaria, aquí está, la sensitiva, aquí está, y bueno, dentro de la corteza, aquí la sensitiva y la motora, pero dentro de la motora tenemos la motora primaria, la premotora y la suplementaria. Aquí están la suplementaria, la premotora y la motora, ¿ya? Vamos a ver ahora una por una, ¿ya? Fíjense, la corteza motora primaria es lo que conocemos, donde están las neuronas que controlan los movimientos del cuerpo. Ahí están las neuronas. Entonces, fíjense, se ha hecho en base a eso, aquí está la corteza, y fíjense cómo se ha estudiado, ¿no? Estas neuronas controlan los labios, estas neuronas la mano, fíjense cualquier cantidad de neuronas aquí, pero tenemos neuronas que controlan el hombro, la cadera, o sea, toda la corteza tiene neuronas que controlan algún movimiento del cuerpo, y se ha hecho este homúnculo que la mano grande, los labios, ¿no? Grandes, entonces se ha hecho eso y se ha visto que por eso nosotros tenemos cavidad. ¿Dónde están los artistas con los dedos hacen, no? Porque tienen ahí la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, eso es la corteza motora primaria, ¿ya? El homúnculo motor sale de ahí. Tenemos dentro de la corteza motora, que es esta, el área premotora, ¿no? Esta es el área premotora. Este es el área premotora. En la parte lateral de la corteza motora, este es el área premotora. Tenemos el área suplementaria, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no? El área suplementaria. Y toda esta parte es el área de la corteza motora primaria. Y fíjense para qué sirve. El área premotora, esta área, el área premotora, ¿qué hace? Crea la imagen motora de la acción. De aquí nacen los movimientos. Entonces, el área motora tiene control de las manos, los pies, ¿no ven? Pero donde piensa cómo va a ser el movimiento es en el área premotora. Ahí uno imagina lo que va a hacer. Si uno dice lo voy a encestar, imagina y encesta. Ese es el área premotora. Entonces, ahí se hace la imagen de la acción. El área suplementaria es esta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esta área entonces va a solamente fijar los movimientos posturales. Tiene relación más que todo con los movimientos posturales, los ojos, ¿no es cierto? Para poder hacer un movimiento más exacto. Entonces son las áreas de la corteza motora. Las áreas especializadas, esto lo van a ver bien en el Guyton, ahí tenemos por partes las neuronas que están controlando los movimientos de cada parte del cuerpo, ¿cierto? Y ahí está del área de Broca que hemos visto, el de lenguaje, aquí está el área de Broca y el de Wernicke, ¿no es cierto? El de Wernicke es para la comprensión, los movimientos oculares, ahí están los movimientos oculares, el área de rotación de la cabeza, ¿cierto? Aquí, el área de rotación, habilidad manual. Bueno, toda esta parte tiene una cantidad de neuronas encargadas de cada movimiento. Son áreas especializadas del conductor motor. ¿Ya? Vamos adelante. Vamos a ver esto, por favor. Volviendo atrás, fíjense. Todo esto controla los movimientos. ¿Ya? El área de corteza motora primaria son los que directamente van a mandar potenciales de acción para mover algún músculo. Cualquier músculo nace de los potenciales de acción que nacen aquí en el área de corteza motora primaria. Estas otras áreas suplementarias y premotora ayudan al movimiento que quiere hacer la corteza motora primaria. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a ver el sistema piramidal. Tenemos dos sistemas de movimientos principales de los músculos: el sistema piramidal y el extrapiramidal. Y no voy a tolerar que no sepan cuál es el piramidal y cuál es el extrapiramidal.
Eso es examen. Si no saben, no pueden aprobar neuro. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Qué es el sistema piramidal? Es la vía motora voluntaria, vía somática voluntaria. Esta vía somática voluntaria es donde se crea aquí, en el área de la corteza motora primaria. Aquí tenemos células gigantes, ¿no? Estas células gigantes producen axones que van a formar, el sistema piramidal, células piramidales gigantes de Betz. Estas células piramidales solamente se observan en la corteza motora primaria. Estas mueven prácticamente voluntariamente todo el cuerpo. Estas fibras nacen ahí y van bajando, porque ustedes saben que de la corteza bajan a la médula espinal. Entonces ahí van a formar dos sistemas. Este sistema piramidal. Fíjense, aquí están las células gigantes de Betz, creando estos axones, bajan, este es el cerebro, bajan, y a nivel del bulbo, este es el bulbo es aquí. A nivel del bulbo, una parte va a ir recto y el otro va a intercruzar al frente. Y el otro lado, del otro hemisferio, también baja, y una parte intercruza y el otro se pasa recto. Entonces tenemos dos partes del sistema piramidal, ¿ya? Tenemos el fascículo cortical ventral, el fascículo córtico ventral, y el lateral, que es este otro. El lateral es el que tiene el 80% o más de las fibras que van a prácticamente mover el cuerpo. Y esta parte ventral, el fascículo ventral, es una pequeña porción que igual mueve. Ahora, si se dan cuenta, los potenciales de reacción nacen aquí en la corteza motora y van a controlar el lado contralateral. Pero hay una parte que pasa directo. Pero esa parte que pasa directo, a nivel cervical, se pasa al otro lado. O sea que igual nomás controla. Aunque a nivel vulvar es córtico espinal directo, ventral, más abajo, en la cervical, se pasa al lado contralateral. Igual controla el otro lado. O sea, por eso no se toma casi en cuenta funcionalmente. Estructuralmente sí tenemos el córtico espinal ventral y el lateral, pero funcionalmente los dos, esto controla del lado contralateral y el otro lado del otro lado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos. Atiendan. Entonces, tenemos el acto voluntario. Aquí está en la corteza motora, baja el sistema piramidal, hace su decruzación en las pirámides, por eso se llama pirámide, porque a nivel piramidal forma una pirámide, el decruzamiento forma una pirámide aquí, volviendo atrás, aquí forma una pirámide, aquí. Por eso se llama sistema piramidal, es bien ordenadito, claramente ordenaditos, no son fibras al azar, sino son fibras que claramente dibujan una pirámide a nivel vulvar. Ahora, fíjense, estos van a ir a mover la mano, van a ir a mover los músculos de los pies, todo el sistema voluntario está en base al sistema piramidal. Cuando tenemos un síndrome piramidal nos referimos a una ruptura, estos haces, estos axones bajan por la médula espinal. Cualquier lesión aquí, digamos, a este nivel, ya no va a mover este músculo. O si es arriba, no va a mover la mano. O sea, dependiendo dónde. El sistema piramidal baja y según los axones que han sido lesionados, no va a mover el músculo. Tenemos el sistema córtico subroespinal, córtico de la corteza motora, súbrico del núcleo rojo y espinal de la médula espinal. Este sistema es una vía alternativa. Muchas veces hay lesión del sistema piramidal, pero el sistema córtico subroespinal suple el movimiento en caso de una lesión del sistema córtico. El córtico espinal es el piramidal, cuidado que no confundan. Se llama sistema córtico espinal o piramidal, es lo mismo. Y cuando se lesiona es una vía accesoria del sistema córtico subroespinal. Porque igual también a partir de la corteza conecta con el núcleo
músculo rojo y baja, y esas partes van a mover, especialmente la muñeca y otros músculos, pero con una posición, ya no tienen la presión que tiene el pirámide, no pueden mover nada más, es lo que hacen, ¿ya? También se llama sistema motor lateral este sistema córtico supraespinal, lo van a revisar. Aquí tenemos ahora esto, por favor, mucho, vamos a empezar con esto y espero que lo tengan entendido, por favor. Esto está bien explicadito en el guide, pueden leerlo con calma, pero aquí vamos a hacerles entender lo básico, por favor, ¿ya? Fíjense, para mover una taza, yo necesito de mi corteza motora. Mi motora, el sistema piramidal, ordena los potenciales de acción, bajan los potenciales de acción al músculo para poder coger, agarrar la taza. ¿Está bien? Ahora, pero no es tan sencillo, porque yo puedo agarrar esto con suavidad, porque este vaso es un vaso de plástico y muy delgado, pero si fuera un vaso de metal y lleno, tengo que tener más fuerza. Yo no puedo, si está vacío, digamos, ¿no? Con cuidado. Ahora, si es más grande, más fuerza y más cuidado. Si está al tope del agua, y no quiero botar el cagazo, voy a equilibrar y la fuerza lo voy a poner aquí. Eso me pasa todo el tiempo, porque a veces no quiero, mi casa es arriba, no quiero volver abajo porque me llevo el hielo y tengo que ir regulando. Entonces hay un equilibrio, hay una fuerza que la corteza motora solamente me da la orden del músculo para agarrar un movimiento, pero el equilibrio, la postura, la fuerza lo da el sistema extrapiramidal. Entonces, entre los dos trabajan. Este movimiento que ustedes ven ahí no es tan sencillo. Nosotros decimos que tengo voluntario, ya se corta el nivel de la luz, no podemos mover. Sí, pero había el sistema extrapiramidal más, que ahora vamos a ver. ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta? Ahí está explicada cada línea, ustedes lo leen, lo analizan. Y lo estoy tratando de ser claro. Cualquier pregunta, levanta la mano. ¿Estás aquí? Ya. Sigamos. Entonces, tenemos esto. Este es el sistema piramidal. Aquí nacen las fibras motoras, ¿cierto? Bajan. Y a nivel piramidal, aquí decursan al frente para controlar este lado del cuerpo. Es el sistema piramidal. Pero tenemos un sistema que se llama extrapiramidal. Si hablamos aquí piramidal es porque hacen una pirámide. Y cuando hablamos sistema extrapiramidal es porque no hacen ninguna pirámide. Es un desorden completo, eso, ¿no? Por eso se llama extrapiramidal. No decursan las pirámides, pero también bajan. Pero no todo. Vamos a ver que muchos quedan aquí y algunos bajan hasta el tallo encefálico. Y entonces, este se llama sistema extrapiramidal. Ahora, primero vamos a ir aquí. Fíjense, para mover el músculo, la corteza motora ordena. Yo quiero tomar agua, agarro mi vaso y tomo, estoy ordenando. Pero la postura, el equilibrio para llegar a mi casa, el apuntar a mi boca. Porque van a ver en el hospital bien triste, hay gente que no está la enfermera, quiero agua, dice, ¿no? Sabe que tiene tanta sed, agarra, temblando, quiere tomar y se echa a un lado. Quiere tomar, pero calcula mal y se echa al cuello. Eso parecería un chiste, pero en el hospital ustedes van a ver esos casos. Tiene su nombre, adiablocinesi, o sea, quieren ir, y es por lesión de este sistema. ¿Cuál? El piramidal no, porque quiere agarrar, está ordenando. ¿Qué está fallando ahí si se echa a un lado? El extrapiramidal. Está piramidal porque no está controlando, no está calculando dónde le echarlo. Tienen que calcular justo aquí en la boca. Eso es un cálculo. Aunque ustedes crean, los niños, por ejemplo, cuando están bebitos,
Su sistema extrapiramidal, al igual que el piramidal, tiene un sistema de entrenamiento, ¿no? La neuroplasticidad. El niño se empieza a preparar. Al caminar, apenas camina así el niño, pero después de 1 año, 2 años ya corre, y cuando es joven baila. El sistema piramidal y el extrapiramidal han madurado. Pero cuando un bebé quiere tomar, a veces quiere tomar y se echa aquí, disparate, ¿no? Entonces, es porque no está todavía controlando el sistema extrapiramidal. Entonces, tenemos dos. El movimiento no es solamente el movimiento tan sencillo. El extrapiramidal controla, repito, a nivel general, porque esto es súper recontra extra light medicina, o sea, fisiología, la postura, el equilibrio, la fuerza. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver que no es nada más, porque como es light, pero tiene que saber lo mínimo, está aquí. Entonces, este cuadrito les va a hacer entender cómo funciona el movimiento. Síganme con el cursor, por favor. Atiendan. Entonces, en la corteza nosotros queremos mover el vaso. ¿Ya? Yo quiero tomar agua. ¿Ya? Para eso, aunque ustedes no crean, antes, milisegundos antes, yo mando a los ganglios basales y al cerebelo para que me calculen el equilibrio y la fuerza del movimiento que yo quiero hacer. Entonces, el movimiento son fibras voluntarias, piramidales, de córticos, va a ir al músculo. Pero para mover el músculo, calculo la fuerza, el equilibrio, la fuerza con los ganglios basales, el equilibrio con el cerebro. Estos van a calcular y luego de calcular mandan vía tálamo a la corteza cuánto de fuerza voy a usar para alzar mi vaso. Y el cerebelo, cómo va a estar mi pie, si estoy echado. Si uno está echado, tiene que caer diferente. Diferente es el equilibrio si uno está sentado, parado. El cerebelo te dice cómo. Entonces, el movimiento efectivamente es voluntario, pero antes tiene que ser calculado aquí. La postura, el equilibrio, la fuerza, aquí se calcula y devuelven a la corteza cuánto de fuerza, qué músculos va a mover para mover ese vaso. Pero junto con eso manda al caño encefálico que tiene las neuronas que van a, cuando la orden esté bajando, el sistema piramidal, va a controlar la fuerza exacta, los potenciales de acción para un movimiento realmente acorde, totalmente sano. Cuando nosotros el sistema piramidal se lesiona, no podemos mover. Pero cuando nosotros lesionamos el ganglio basal cerebelo, movemos, pero sin ningún tipo de control. Totalmente desordenado nuestro movimiento. ¿Hasta aquí está entendido o no? ¿Quién no ha entendido? Levante la mano. Ya. Habiendo entendido esto, vamos a la tienda. Ahora vamos a la minucia. Hemos entendido el entorno, ahora vamos a entender cómo funciona el sistema extrapiramidal. Entonces, hemos dicho que si nosotros partimos el cerebro, tenemos aquí estos núcleos. Estos son los núcleos, los ganglios basales. ¿Cuáles son? El núcleo caudal, el putamen, el globo pal, el núcleo subtalar, todos estos, los núcleos profundos, el cerebelo, etcétera, son el sistema extrapiramidal. ¿Ya? Estos se interconectan. Entonces, cuando la corteza quiere mover, manda aquí, ellos calculan y vuelven cuánto de fuerza, qué músculos van a moverse. ¿Ya? Entonces, eso es el sistema extrapiramidal. Fíjense, ¿qué hace? Calibra los movimientos voluntarios, volviéndolo más preciso y apropiado, controla el tono, movimientos involuntarios. Aquí están las funciones, resumido en 5 funciones que ustedes tienen que saber, tipo Michel, de memoria. Tipo Michel. Pónganse en modo Michel en el examen. Memoria, pero en el sentido de estas funciones, ¿ya? No en el entendimiento, por ejemplo. Mantenimiento de la postura, equilibrio de los movimientos voluntarios, ¿no? Controla los movimientos automáticos,
planifica e inhibe los movimientos involuntarios, controla los reflejos. Uno controla los reflejos. Si uno quiere o no, en ese momento el reflejo no es bueno, entonces controlo. Y eso lo hace el sistema extrapiramidal, ¿ya? Entonces fíjense, aquí está agarrando un vasito y lo hace con la fuerza. Y aquí tenemos todo un estudio de nuestras neuronas, cómo, cuánto de peso, súper recontra calculado. Yo siempre decía, cuando estaba aprendiendo a jugar taco, por favor, dejen de jugar allá, jóvenes, dejen de jugar con la pelada. Cuando estaba aprendiendo a jugar al taco, yo hacía y ni siquiera la chuntaba a la pelota digo, a la otra bola. Este que me dijo, el taquero me dijo, vos no, solamente mirar la bola y va a ir simplemente donde tú quieres llegar, eso, el cuerpo va a ir. Y empezó a hacer eso, ¡pum! Efectivamente llegaba. Primero a un lado, después a otro ladito, al final, ¡pum! Ya llegaba a su punto. Eso lo hace el sistema extrapiramidal. Yo puedo hacer, pero va a ir a un lado. Pero cuando mi sistema extrapiramidal está bien, entonces controlo mis músculos. No hay reflejos, todo es voluntario, pero la fuerza, la postura, todo lo da el sistema extrapiramidal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Porque de esto va a ser totalmente insano, va a ser mis notas si es que no saben. No me van a decir no. Yo sé que Michelle no me va a fallar, porque inclusive su peor nota es 80. ¿Qué más puedo pedir? Su peor nota, porque desde que lo conozco, 100, 120, 150, pero la peor nota 80. Yo estoy en el grupo al paralelo 5, dice, no sé cómo ha quedado. Por lo menos es. Estoy exagerando, no va a tomar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos a ver. Me falta un tiempito todavía, no quiero pasar. Está entendido, ¿no? Falta 10 minutos. Está entendido, ¿no? Por favor, porque esto van a ser la práctica de eso. Doctor, Sí, dime. cuando a uno le tocan el hombro y gira rápidamente el cuello para ver eso es un reflejo visual, ¿no? Y también está controlado por ese sistema. Claro. El sistema extrapiramidal controla los reflejos, controla los movimientos involuntarios, controla todo. Cuando uno quiere hacer puro movimiento voluntario, entonces dice, no me voy a fijar por más que esté así, no, yo voy a fijarme ya. Entonces, controla. Pero si, como dice él, no estás preparado bien, es reflejo. De forma natural. No hay forma. Pero cuando tú ordenas a su sistema extrapiramidal, ellos se controlan, pero es parte de la corteza de lo que tú quieres hacer, ¿ya? Pero el extrapiramidal no está, ustedes no dicen ahora, no, ellos hacen su control, su cálculo, ellos hacen lo que tienes que hacer, simplemente tú lo haces. Una cosa que siempre he visto y les he mencionado yo en clases, es de que, por ejemplo, un viejito ahí, y está en internet, pueden verlo, el viejito no puede caminar nada, es un tipo que no puede caminar. Y el tipo lo lleva a la bicicleta, lo pone en la bicicleta, lo empujan, maneja el tipo feliz. ¿Qué ha pasado? Su sistema de él, efectivamente, está mal en las conexiones, pero su sistema extrapiramidal está perfectamente bien. Por eso que una vez que se ha automatizado el movimiento, uno automatiza. Yo, por ejemplo, manejo un auto, ya está automatizado cuándo frenar, cuándo ir, cuándo, ¿no? Yo tengo un caja, entonces el embrague, totalmente cuándo acelerar, está automatizado, no tengo que estar ordenando, eso es el sistema extrapiramidal. ¿Está entendido? Entonces, habiendo entendido esto, estas son las funciones, andar en bicicleta, caminar, etcétera, etcétera. Y fíjense, aquí está cómo
se conecta, se controla y vuelve a la corteza cerebral. Entonces es un control riguroso. Fíjense, una vez que la corteza quiere hacer algo, manda aquí, ellos son los que calculan la postura, el equilibrio, la fuerza y vuelve. Entonces tenemos estos tractos. El tracto reticuloespinal, control de la fuerza. El tracto vestibuloespinal, postura y equilibrio. El tracto rubroespinal mantiene el tono. El tracto tectoespinal guía los movimientos por los estímulos visuales auditivos. Todo esto está aquí. Aparentemente todo se ha hecho al azar, pero todo está estructurado acerca de los movimientos que nosotros tenemos que queremos lograr. Está bien calculado. Y entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, que una vez que se calcula, se lo lleva a la corteza y otros van al tronco encefálico. En el tronco encefálico entonces va a controlar que la corteza va el movimiento, pero está totalmente asesorado cuánto de fuerza, qué músculos, cuán músculo tiene que estar sin reflejo, qué músculo con más fuerza, etcétera, para hacer un buen movimiento. ¿Ya? Entonces aquí tengo los mismos tractos que salen de la corteza y aquí ya están después de haber calculado, van a la corteza y bajan, fíjense, asesorando, y aquí sale ya el movimiento. Aquí está el espinal, vestibuloespinal, subespinal, tectoespinal, todito esto va a ir acumulando. Esto está también en el Guyton claramente. Solamente que en el Guyton está en miles de hojas, aquí está en un pasajito y con el. ¿Ya? Esto más vamos a ver y vamos a quedar para la próxima. Fíjense, nosotros cuando vamos a hacer un movimiento, imagínense, nosotros no solamente aprendemos a caminar. Yo estoy seguro que aquí debe haber bailarinas o bailarines, uno de estos debe ser no sé cuál, hacen maravillas bailarinas. Uno dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Uno quisiera hacerlo. Tiene envidia de yo no quiero hacer, no. Entonces, el sistema piramidal varía de uno a otro. Algunos tienen mayor capacidad para hacer movimientos, piruetas que no lo hace cualquiera, pero para hacerla, cualquier movimiento, para cualquier baile, tiene que estar el sistema extrapiramidal íntegro, funcionando bien. Por eso tenemos ahí estos niños que están haciendo piruetas, ¿no? Ahí el ballet de las niñas, cómo bailan, hacen maravillas. En ese caso, fíjense, su sistema extrapiramidal manteniendo la postura, el equilibrio de los voluntarios, los movimientos automáticos, controlan, ¿no? Aunque el movimiento automático ya no está al azar, sino que está bien controlado según el movimiento que yo quiero hacer. Planifica los movimientos involuntarios, inhibe, el reflejo también. Entonces se puede lograr movimientos hermosos. Pero ¿qué pasa cuando no hay eso? Cuando no hay eso, anormal, se llama síndrome extrapiramidal. La persona puede mover, pero mueve mal, sin control. Y lo peor de todo, como estos movimientos se dan en intoxicaciones, la corteza motora en su sueño, una persona quiere mover algo, va allá y hay un descontrol total y empieza a mover una mano y empieza a hacer esto. Y el pie empieza a hacer así. Se llama síndrome extrapiramidal. Y eso se da en intoxicaciones. Porque estos nervios del sistema extrapiramidal, estos núcleos están regidos por la dopamina principalmente. Y los receptores de dopamina pueden ser bloqueados. En ese caso se produce ya no se puede hacer los movimientos y aparece una especie de convulsión que nosotros llamamos síndrome extrapiramidal. ¿Ya? Creo que tienen clases en otra, vayan yendo nomás, ya es 10:30. Vamos a continuar el viernes. Por favor, no falten. Pienso yo terminar el viernes.